de ser una de las figuras más influyentes en Internet, promoviendo abiertamente el consumo de drogas como parte de su camino para mejorar su apariencia, hasta convertirse trágicamente en víctima de una sobredosis, siendo encontrado era transmitido en vivo. Mi nombre es Ryan Pictures y hablaremos sobre cómo la vida de Clavicular se está desmoronando y qué está haciendo ahora. Antes de convertirse en una de las figuras más controvertidas y autodestructivas en la historia de las transmisiones en vivo, Clavicular usaba su nombre real, Braden Eric Peters. Fue criado en un hogar adinerado con todas las ventajas a su disposición. Pero la historia de Braden realmente comienza durante la pandemia de COVID-19, cuando atrapado en la escuela en línea, sintiéndose aislado y lidiando con las inseguridades típicas de la adolescencia, acabó metido en uno de los agujeros más oscuros de Internet, los foros de Lux Maxing. Y para 2025 el joven de 20 años se había rebautizado como Clavicular, un nombre basado literalmente en el ancho de los huesos de la clavícula de un hombre, que la comunidad consideraba un marcador principal de superioridad genética. Esta obsesión fue aún más lejos, ya que comenzó a menospreciar a las personas por su apariencia y a usar insultos raciales en línea. La parte media de su rostro es demasiado larga, obviamente pliegues nasolabiales horribles, ya sabes, una proporción horrible entre el ancho y la altura total de la cara, simplemente muy malos indicadores de edad. Pero obviamente a los 30 años eso no es algo que realmente me vaya a sorprender. Llegando al extremo de etiquetar a otros como subhumanos por no verse bien según él. Es subhumano y Gavin Newsom también. Al principio sus seguidores pensaron que solo era otro influencer de fitness hablando sobre rutinas de cuidado de la piel y del gimnasio. Pero luego Clav rápidamente pasó al hard maxing, y aquí es donde las cosas empezaron a volverse realmente inquietantes. Stones will heal thicker el término bone smashing, una práctica pseudocientífica y peligrosa en la que los jóvenes intentan microfracturarse los huesos faciales usando martillos, o sus propios puños, o creencia de que los huesos sanarán más gruesos y crearán una mandíbula más marcada. ¿Crees que el bone smashing es agarrar un martillo así tal cual y simplemente golpearte la cara? Porque no es eso en absoluto. Bueno, la intención es crear microfracturas para que el hueso crezca más fuerte. Incluso predicó la idea del bone smashing en podcasts también, incluso con Sneako, donde afirmó que era útil para la salud e incluso podía mejorar la apariencia. El bone smashing es increíble, pero ¿qué es eso? Es cuando te vas a golpear la cara a ti mismo. Ya sabes, sé que suena loco, pero solo sígueme un momento. Así que vas a sujetar tu cabeza y te vas a dar un puñetazo en la cara. Y lo que esto hace es crear microfracturas. Y según la ley de Wolf, el hueso va a crecer más fuerte. Y no solo eso, también vas a tener mucha inflamación e hinchazón. Así que hace que tus pómulos se vean mucho más grandes. La idea del bone smashing resultó intrigante para muchos, ya que la gente empezó a publicar sobre ello en Reddit haciendo preguntas como ¿funciona el bone smashing? A lo que respondieron de manera positiva diciendo: en general, tus huesos comportan de manera similar a la piel, ya que responden al desgaste volviéndose más fuerte. Incluso puedes desarrollar huesos adicionales. Los jugadores de fútbol americano y los de rugby a veces desarrollan huesos extras cerca de la clavícula. Y sí, las microfracturas harán que tus huesos se vuelvan más fuertes después de sanar. Las fracturas reales, en cambio, solo los debilitarán. Pero a pesar de saber que la mayoría de su audiencia estaba compuesta por adolescentes inseguros, él siguió promoviendo este contenido. Y no pasó mucho tiempo antes de que algunos intentaran practicar bone smashing ellos mismos, a pesar de los peligros evidentes. Y si eso no fuera lo suficientemente loco, lo que vino después fue aún más extremo, ya que supuestamente también promovió el llamado shopping bag hanging, una práctica en colocar pesas en los genitales con la intención de agrandarlos mediante estiramiento. Hay otra cosa que hago que se llama shopping bag hanging. Lo que haces es tomar una bolsa, la llenas con objetos, ya sabes, le pones algunas pesas. Normalmente le pondría como 5 o 10 libras de pesas y luego solo tienes que sostenerla en tu miembro después de envolver la bolsa alrededor de tu muñeca. manejaba. Además de eso, empezó a cuantificar matemáticamente el valor humano usando la escala PSSL, un sistema de calificación extremadamente tóxico que juzga a las personas según caracterización de los ojos, el espacio entre los ojos y las proporciones de la mandíbula. Hagamos PSL. PSL, yo le daría a este tipo como un 2.5. ¿Cómo espera alguien obtener una calificación decente si ese tipo es solo un 2.5? Sanchez contra the Defenses por todos los hombros. Afortunar aprovechar las inseguridades de los hombres jóvenes en línea resultó ser increíblemente lucrativo, ya que Clavicular convirtió su personalidad extrema en un negocio enorme, obteniendo constantemente miles, si no millones de vistas, y supuestamente ganando de Kik, donaciones y cursos en línea en Measurement.
también canalizó a su enorme audiencia hacia el clan de Clavicular, junto con un montón de personas que comparten la misma mentalidad que él. Y las cosas fueron más lejos cuando empezó a cobrar $39 al mes para enseñar a chicos vulnerables cómo tener un rostro atractivo. Después de eso, empezó a introducir términos centrados en los hombres como mugging, un término de jerga que significa dominar físicamente y parecer más atractivo que otros hombres a tu alrededor. Mugging significa que cuando estás en un grupo de hombres, el que tiene el mejor aspecto, el más atractivo del grupo, va a opacar a todos los demás ahí. Ellos tendrán el estatus, ellos tendrán la atención. La introducción de esas ideas lo convirtió en un héroe entre sus fans, ya que los espectadores resumieron perfectamente su atractivo inicial diciendo definitivamente va en ascenso, mientras que otro dijo está tan malditamente guapo. Llámalo como quieras, pero me haría muy feliz ser su perra. Pero la fama es muy parecida a la nicotina. Al principio se siente reconfortante, pero con el tiempo puede destruir lentamente a una persona, y Clav no fue la excepción. Algo que su audiencia pronto descubriría cuando en el apogeo de su popularidad, el Dr. Terry Dubrow afirmó públicamente que muchos de sus métodos eran falsos e incluso podían ser dañinos para el cuerpo. No funciona, ¿de acuerdo? El bone smashing es una falacia, es un fraude. Tras esta revelación, los espectadores quedaron impactados dejando comentarios como necesitan cuidar su salud mental. Y el verdadero problema no es el looks maxing, es que los adolescentes realmente creen que todo su valor depende de su rostro. Esa es la crisis de la que nadie quiere hablar. Pero si pensabas que esto era lo peor que Clav había hecho, estabas equivocado porque lo que hizo después haría que su situación fuera irredimible. Clav siempre tenía un ejército de adolescentes de su lado porque hablaba con una confianza suprema, actuando como un macho alfa intocable que había resuelto el misterio de la vida. Pero debajo de la ropa cara y la mandíbula calculada matemáticamente, la realidad era diferente. En su incansable búsqueda del físico muscular perfecto, comenzó a abusar de los esteroides anabólicos a tal grado extremo que su cuerpo dejó de funcionar normalmente. Y ese es un estimulante con una vida media muy larga, lo que significa que la supresión de tu apetito dura todo el día. Pero no solo eran los esteroides, ya que también, según se informa, estaba usando drogas como el cristal, lo cual él mismo confirmó diciendo lo siguiente. ¿Usas alguna de ellas? Metanfetamina. Sí, bueno, ¿cómo podría preocuparme por eso? Ya soy adicto a la metanfetamina. Sin embargo, su explicación fue sencilla, ya que afirmó que no tomaba dosis completas, sino microdosis a lo largo del tiempo, diciendo que eso le ayudaba con su apariencia. iMic es... Pero luego lo dejamos microdosis. Estuvo bastante mal. Siento que ya sabes, solo se necesita un mal día. Esto no les cayó bien a los espectadores más conscientes y solo frustró a muchas personas. Con una persona diciendo, es increíblemente deprimente ver a estos tipos dejar que el cerebro de internet los convierta en zombies drogados con metanfetamina tambaleándose al borde de la muerte. Y él piensa que no es un adicto en toda regla. Y eso es típicamente lo que dice un adicto al principio. Pero las cosas se salieron de control cuando supuestamente empezó a vender metanfetamina en una transmisión en vivo y admitía ante extraños que estaba bajo la influencia de drogas como si fuera algo normal. ¿Qué onda, compa? Oye, muchas gracias por mi receta. Gracias, amigo. Tengo como refuerzo positivo Azul, Burger King y B, las 3D. ¿Pero qué? Azul, Burger King y Burger King y... ¿Lo azul? Mira, ¿dijiste blue o blow? Azul, 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 azul. Está bien. Azul, aunque él parecía considerarlo normal, una persona sensata no pensaría así, y algunas personas incluso empezaron a preocuparse por su salud después de enterarse de la situación. Estoy al máximo de azul ahora mismo, eso estás bien, te estás empezando a preocupar. You're making me worry. Sin embargo, parecía que él no estaba tomando medidas al respecto. Más tarde, en otra transmisión con su compañero creador de contenido Neon, Clavicular empezó a presumir su estilo de vida e incluso mencionó sus drogas favoritas. Estoy tan emocionado por todo esto que empecé a animarme y dije, está bien, si hay un buen momento ahí, voy a empezar a tomar pastillas. Y aparentemente su situación era tan mala que llegó a un punto en el que ni siquiera podía pronunciar las palabras correctamente debido a su supuesta sobredosis. Al máximo con las drogas. ¿Quién siempre está drogado? Sí, me siento genial ahora mismo, santo cielo.
Pero aparte de su vida en internet, su vida personal también se estaba desmoronando. Su relación con sus padres se arruinó por completo, ya que Braden fue visto hablando mal de ellos porque estaban en contra de su consumo de drogas, lo cual incluso confirmó durante una transmisión en vivo donde permaneció despierto durante 40 horas solo para ganar dinero. Mi papá está todo el tiempo encima de mí. Sin embargo, no solo se quedó en hablar mal de sus padres, sino que incluso intentó justificar sus malas acciones mientras transmitía en vivo bajo los efectos de las drogas. Pero el hecho de ir en contra de la norma y de lo que es aceptable para la mayoría, y ya sabes, desafiar el juicio estricto de mis padres sobre las cosas es lo que me hizo, ya sabes, famoso. Sí, y las cosas se intensificaron cuando llamó a su papá en la transmisión en vivo. Y se comportó mal simplemente porque su padre estaba preocupado por él, tratando de mantenerlo alejado de las drogas. Hola, papá. ¿Por qué me estás, ya sabes, causando tantos problemas? Te estoy pidiendo que te vayas a dormir, ya que has estado despierto durante 40 horas seguidas. Papá, estoy tratando de ganar dinero. ¿Quién le importa el dinero? No que este incidente me afecta profundamente. Los espectadores entristecidos terminaron dejando comentarios como: su familia debería investigar las leyes de involuntario y buscar una orden judicial para internarlo en una institución. Aparentemente tienen los recursos para pagar una rehabilitación a largo plazo y atención psiquiátrica, que es lo que este tipo necesita. E imagina ser sus padres, viendo en línea junto con muchos otros cómo su hijo destruye su vida sin ninguna razón válida. Sin embargo, también había una razón detrás de su agresividad extrema y su incapacidad para aceptar cualquier solución, lo cual se atribuía a su tendencia al aislamiento. En los foros, se le veía publicando guías sobre cómo evitar a las personas, como una guía de cómo evito la mayor cantidad de interacciones posible. No es sorprendente que adoptara esa faceta de dar consejos en línea, ya que había estado haciendo algo similar durante años. Y aún después de todo esto, él no dudó en entrar a internet y promover su idea de tomar drogas para ayudar en el proceso de mejorar el atractivo físico. Atitude porque funcionan. Farmacología. Tocó los extremos, pero poco sabía él que su hábito de promover y consumir drogas regularmente pronto le pasaría una factura muy alta, ya que las cosas poco a poco comenzaron a salirse de su control justo después de eso. A medida que la salud mental y física de Clavicular comenzó a deteriorarse, su comportamiento externo se volvió cada vez más errático y notorio para el público. Trajimos aquí para rapear, conocí a este chico en Miami, está bien, cállate la puta boca. En zesses structure tibir cheer, en fallly en furchi zithia symmetry, en when see this club, iviri, es see a druid cry, es full fov, en for full the cyber. Este momento fue tan impactante que de inmediato llamó la atención de la gente, y algunos decían: este tipo me recuerda a uno de esos que piensa que Christian Bale en Psicópata Americano es el más genial, mientras que otros se pusieron de su lado diciendo: ese tipo recibió las consecuencias de sus propias acciones. Tal vez no deberías andar brincando sobre los autos de la gente, y así no te atropellan. Y a pesar de la gravedad del incidente, no enfrentó ningún cargo penal ya que se consideró un acto de defensa propia y fue considerado legalmente justificado. Sin embargo, esta idea de presentarlo como defensa propia no le pareció bien al popular youtuber Moist Critical, quien hizo un video afirmando que esas afirmaciones eran falsas. Por lo que puedo ver aquí, antes de que lo atropellaran, no le está apuntando con un arma ni nada. Parece muy tranquilo, no parece que tenga miedo ni que esté en pánico. Me gustaría mostrar esto en la transmisión, pero no creo que pueda. Esto es brutal. El streamer es quien afirma que es un acosador con un arma. No se puede saber por el clip si la tiene o no. Sí, es imposible saberlo por el clip, pero te puedo decir que no lo está amenazando con el arma en el video. Algunas personas estuvieron de acuerdo con Charlie diciendo: gracias Moist, esto es exactamente lo que he estado diciendo. Se pasó de listo y pagó las consecuencias, absolutamente, y no va a recibir ninguna simpatía de mi parte después de escuchar su historial. Pero eso no cambia el hecho de que lo que hizo Clav fue ilegal. Yo lo veo como defensa propia con un arma. Su vida no estaba en peligro. Él estaba completamente tranquilo y el tipo se quedó frente al vehículo. Si hubiera intentado abrir la puerta o acercarse a él, entonces vería más sólido el argumento de defensa propia, mientras los detalles legales del incidente del Cybertruck siguen siendo confusos. Otro momento viral que le dio más atención a Clav fue el escándalo de la Universidad Estatal
natal de Arizona, ya que Clav apareció en el campus de la ASU para provocar lo que su comunidad llama frame mugging, que básicamente consiste en grabarse parado agresivamente cerca de estudiantes universitarios al azar, para demostrar que tenía una estructura ósea más grande y podía superarlos en la vida real. Pero el momento que se volvió viral fue cuando él mismo terminó siendo superado, porque la otra persona tenía un tipo de cuerpo más atlético. Este incidente llamó la atención de la gente en internet, quienes terminaron diciendo: Clav, un miembro de una fraternidad de la ASU, fue merecido, considerando que lo atraparon haciendo payasadas frente a las chicas. Pero cuando fue superado por el chico de 17 años, simplemente tienes que sentir compasión por él. Y es aún peor cuando se suma el hecho de que también fue superado en físico por Gorlock. Espero que sus niveles de cortisol se mantengan bajos porque es difícil recuperarse de eso, y que idiotas como Clavicular sean humillados une a todo el mundo. Pero esa no fue la única reacción en línea, ya que incluso algunos atletas olímpicos supuestamente lo encontraron gracioso y se rieron de él después del incidente. Mugging, creo que eso le acaba de pasar a... ¿cómo se llama ese tipo? Sí, Clav. Sí, lo vi. Sí, el líder de la fraternidad de ASU. Sí, ¿dónde estabas tú cuando eso pasó? Sí, ¿dónde estabas? Eso afectó tu desempeño de alguna manera, fue impactante para ustedes que lo humillaran por el físico. Definitivamente fue algo de lo que tuvimos que recuperarnos. Creo que tuvimos que, ya sabes. Sin embargo, a pesar de haber sido humillado por su actitud demasiado arrogante y por humillar a otros por el físico, Clav ni siquiera se molestó poco saludable con la apariencia, ya que después se le vio tratando de imponer su obsesión con la perfección también a su propia novia, como en una inquietante transmisión en vivo de noviembre de 2025, donde fue grabado literalmente inyectando a su 107 años con péptidos para disolver grasa, supuestamente en un intento de remodelar su mandíbula para que coincidiera con sus preferencias. Era evidente que trataba a las personas a su alrededor como personajes personalizables de videojuegos, intentando hacer que hicieran lo que él quería que hicieran. Sin embargo, no fue la única controversia formal en la que estuvo involucrado, ya que otra influencer llamada Alexandra Mendoza fue vista criticando duramente a Clav, supuestamente afirmando que él le había prometido impulsar su carrera en 2025, pero en vez de eso se aprovechó de ella. Tuvo relaciones de 18 años y le inyectó drogas en la cara. Pero su comportamiento manipulador llegó a un punto crítico el 2 de febrero de 2026 en un Airbnb en Florida, donde supuestamente se metió en serios problemas mientras se hospedaba con su nueva novia, Violet Lentz, otra influencer de 19 años, desesperado por generar clips virales y crear drama para sus transmisiones. Supuestamente Clav provocó una pelea física entre Violeta y otra mujer. Como resultado, se presentó un cargo de violencia doméstica, y según los informes policiales y el testimonio de los testigos, esto se debió a su supuesta participación en la pelea mientras la grababa en vivo. Este incidente también atrajo la atención del público, con personas diciendo: vaya, qué gran novio. Le dice a un guardia de seguridad que deje de proteger a su novia para que ella pueda salir lastimada y también enfrentar cargos. Ese sí es un verdadero hombre. Y él sale con Myron Gaines, los hermanos Tate y Nick Fuentes. Eso literalmente me dice todo lo que necesito saber sobre este desgraciado. Aunque ya había investigaciones en curso, no dejó de involucrarse en comportamientos polémicos porque apenas unos días después del incidente, se metió en otro más. Durante una transmisión el 26 de marzo, Clav estaba paseando en un bote por los Everglades de Florida con sus amigos, disfrutando del paisaje, lo que al final resultó ser una mala decisión, ya que se le vio haciendo algo que nadie esperaba. Supuestamente, el grupo terminó disparándole varias veces a un caimán muerto en cámara durante la transmisión en vivo, mientras miles de espectadores estaban viendo. Oye, creo que está muerto, solo tenía que asegurarme. I think it's dead. Este incidente atrajo mucha atención y muchos espectadores expresaron su frustración, algunos diciendo: odio a la gente que no respeta las armas ni a los animales. Y ni siquiera tiene permitido poseer un arma en Florida porque es menor de 21 años. Publicó pruebas de que estaba violando varias leyes. Probablemente lo acusarán porque tienen las pruebas entregadas en bandeja de plata. El incidente finalmente llamó la atención de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, que supuestamente comenzó a investigar a Clav y a sus amigos después de la transmisión en vivo. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre está al tanto de un video que muestra a personas en los Everglades en un aerodeslizador que parecen estar disparando con armas de fuego contra un caimán.
Los oficiales de la FWS están investigando el incidente y proporcionarán información adicional cuando esté disponible. Después del incidente con el Caimán, quedó claro que enfrentaría cargos, ya que la ley de Florida puede considerar la descarga ilegal de un arma de fuego en un lugar público como un delito menor grave o un delito grave, dependiendo de las circunstancias. Y la situación se volvió tan grave que Kik lo vetó permanentemente después de su mala conducta en la plataforma. Sin embargo, mientras lidiaba con las consecuencias del veto de Kik y la inminente investigación de la FWC, la ley finalmente lo alcanzó por la pelea en el Airbnb de un mes antes. Durante la investigación, su novia fue detenida y finalmente admitió que él había estado involucrado en iniciar la pelea, lo que llevó a la policía de Fort Lauderdale a localizarlo y detenerlo por una orden de arresto activa del condado de Osceola. En consecuencia, fue arrestado y acusado de agresión doméstica en relación con la pelea, lo que dejó a la gente en internet feliz, como se expresa en estos comentarios. Estas personas son unos perdedores. La gente necesita dejar de seguir a estos idiotas tóxicos, mientras que otros bromeaban diciendo, se va a fregar sin sus esteroides en la cárcel, jajaja. Pero después de un mes, finalmente pudo conseguir la libertad bajo fianza y apareció en público de nuevo después de pasar un tiempo en la cárcel. Aunque la gente pensó que esta vez finalmente aprendería la lección, las cosas tomaron otro rumbo. Poco después de salir, según se informa, fue a otro bar, se intoxicó con vino y se desmayó mientras orinaba, mientras que dos de sus compañeros horrorizados simplemente se quedaron sentados mirando. A mí. Dios mío, hermano. Oh, Dios mío, hermano. Dios mío, eso estuvo muy asqueroso. La situación se salió aún más de control cuando llamaron a una ambulancia y lo llevaron al hospital de inmediato para recibir tratamiento, ya que su salud se deterioraba rápidamente. Pero esto solo demostró que no había aprendido absolutamente nada de sus experiencias cercanas a la muerte, ya que justo después de salir del hospital se le vio de fiesta otra vez, esta vez con el popular rapero estadounidense Blueface. Esta acción fue la gota que derramó el vaso para su propio equipo, ya que su gerente de relaciones públicas, Mitchell Jackson, supuestamente dejó de trabajar con el polémico influencer debido a su consumo de drogas. Este incidente le sirvió como recordatorio, ya que la gente decía, no sé nada sobre este tipo, pero en general probablemente esta sea la llamada de atención que necesita. La adicción es una enfermedad, así que ojalá reciba ayuda. Y más que un riesgo legal, creo que el encargado de relaciones públicas probablemente piensa que ha llegado a un punto en el que el chico podría hacerle daño a otros. Hoy en día, Clav es solo una sombra del influencer intocable que decía ser, ya que actualmente está atrapado en un limbo legal. Aunque sobrevivió a los cargos de agresión en el condado de Osceola, la enorme investigación de la FCO sobre su uso imprudente de armas de fuego en los Everglades tomó un giro oscuro cuando fue declarado culpable y acusado de disparar ilegalmente un arma de fuego en un santuario de vida silvestre 26 de marzo en el estado de Florida. Aunque todavía transmite en Kik, sus canales de YouTube fueron permanentemente eliminados por Bannyvision, lo cual él mismo confirmó en X. Muy malas noticias esta mañana. Mis canales de YouTube, Live with Clav y Clav Looks Max, fueron eliminados esta mañana sin advertencia ni explicación. Los canales consistían en blogs de transmisiones en vivo y cursos gratuitos creados por mí para ayudar a empoderar a los hombres jóvenes a ser la mejor versión de sí mismo. Mi equipo y yo trabajamos duro para asegurarnos de seguir los términos de servicio de YouTube muy estrictamente, censurando todo el lenguaje inapropiados. ¿Podrías ayudarme a recuperar mis cuentas, por favor? En TikTok, él decidió dejar de estar activo voluntariamente ya que publicó su último video en diciembre de 2025 y desde entonces prácticamente no ha subido nada. Actualmente él se mantiene alejado del drama de YouTube y lleva una vida normal lejos de las cámaras, pero aparte de todo esto todavía hace su mejor esfuerzo para ganarse la vida vendiendo su apariencia, curso de maxing en línea, y lo promociona regularmente en plataformas como X, pero la gente ya no lo está comprando. Porque justo debajo de sus publicaciones promocionales, la gente ha empezado a burlarse del curso, dejando comentarios como inyectarse disolventes de grasa en las mejillas y llamarlo optimización de la apariencia. Lárgate de aquí, estafador. Y lo que este tipo no entiende es de OF de las que habla mal todos los días. Él también tiene fecha de caducidad, 0 habilidades comercializables. Una vez que el impacto inicial desaparezca y la apariencia se desvanezca, será otro influencer fracasado devuelto a la realidad sin forma de afrontarlo. Todos estos comentarios muestran que la gente ya se cansó de él, marcando el final de su era en línea de una vez por todas. Clav es el ejemplo perfecto de cómo la fama, que se consigue a través de estafas, no dura mucho.
y al final se vuelve en su contra, ya que ahora no solo ha perdido su dinero e identidad, sino también el apoyo de la gente. Si te gustó este mente, también disfrutes los siguientes y no olvides suscribirte.